titulares. Simpatizantes de Revolución Ciudadana aseguran que rendirán versión en la Fiscalía por el caso entre Soledad Padilla y Jorge Glass. El movimiento Construye aseguró que el oficialismo no ha mantenido conversaciones con ellos. Según el ministro del Interior, el gobierno ha recuperado el 54% del monto total del denominado caso Ispol. Denuncia contra Wilman Terán por presunto nombramiento irregular. Busca sacarlo del cargo. La Unión Nacional de Educadores le solicitará a la Asamblea un juicio político en contra de la ministra María Brown. A una semana de las elecciones presidenciales de Argentina, Milei y Massa se acusaron mutuamente en el debate. Y en los deportes, los seleccionados ecuatorianos continúan llegando a la casa de la selección para la doble fecha de eliminatorias que arranca este jueves. Muy buenas noches, televidentes de Noticias Oromar, bienvenidos a una nueva emisión. Los cortes de luz que estaban previstos en ciertas provincias del país para las primeras horas desde el martes a jueves de esta semana fueron suspendidos debido a la mejoría en los embalses. Iniciamos. Hoy se llevó a cabo la entrega de credenciales de los asambleístas nacionales de Pichincha y por el exterior. Además, ya se habla de alianzas entre ADN, el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. Durante la posesión de asambleístas nacionales por el exterior y de Pichincha, algunas figuras políticas anunciaron que ADN, Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano llegaron a un acuerdo. Vamos a respaldar el nombre de Henry Kronfle para que sea el próximo presidente de la Asamblea Nacional, y de lo que tengo entendido serán dos legisladores de la Revolución Ciudadana quienes también ocupen las dignidades del cargo. La organización del presidente Novoa. Con ADN entonces llegaron al acuerdo para que sea Kronfle el presidente de la Asamblea Nacional. Sí, señor, con ADN, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Aunque desde el oficialismo indicaron que hay puntos en los que no están de acuerdo. También hemos dado nuestra postura sobre el juicio de la fiscal, que no será apoyado desde la bancada del oficialismo. Necesitamos un acuerdo nacional en la Asamblea, multipartidista, en donde cada uno de los movimientos tengan representación, y eso es lo que estamos buscando para que las leyes económicas urgentes de nuestro presidente Daniel Noboa puedan ser realidad. Él ya lo ha mencionado, tenemos dos leyes económicas urgentes que van a ser inmediatamente ingresadas en la Asamblea, la primera en temas tributarios y la segunda en materia energética. Por su parte, el Partido Sociedad Patriótica también se refirió a la conformación de su bancada. Tenemos 14 firmas que las daremos a conocer al pueblo ecuatoriano. Hay muchos rumores de que los nuevos, entre comillas, políticos estarían utilizando las mismas viejas mañas de la política que los ecuatorianos la queremos enterar definitivamente. En todo caso, si eso ocurre, pues el pueblo ecuatoriano se va a enterar de cuáles son los que firmaron por Sociedad Patriótica y a qué bancada se fueron y a cambio de qué se fueron. Sociedad Patriótica está conformando la bancada ética política. Mientras que Patricio Carrillo del Movimiento Construye aseguró que no han tenido acercamientos con el oficialismo y que no apoyarán la candidatura a la presidencia de Henry Kronfle. Al parecer ya hay alguna especie de diálogos entre tres movimientos políticos. Esperamos que sea con transparencia y lo que queremos es que el Ecuador pueda plantear. Nosotros nos ha bloqueado el gobierno nacional, no hemos podido conversar con ningún funcionario y hacemos un llamado público. Ojalá pueda participar en estas conversaciones el Movimiento Construye, porque representa a 2 millones de ecuatorianos. Al parecer los 2/3 de la Asamblea ya están armados. El tercio que queda haremos la oposición democrática propositiva en este gobierno. Y justamente Henry Kronfle informó cuáles son los temas urgentes para trabajar en el legislativo. En materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, en materia de generación de empleo, y también los problemas gravísimos que está viviendo el país, por ejemplo, en temas energéticos, que es gravísimo lo que vive el país, y la reducción, por ejemplo, de la producción petrolera. Y es que aunque ya se empiezan a anunciar acuerdos, la decisión final se dará el 17 de noviembre cuando se instale la Asamblea y los legisladores voten por las autoridades que quieran que los representen.
Anaí Vélez, Noticias Oromar. En esta línea, la sesión inaugural de la Asamblea Nacional se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre. Se necesitan al menos 70 votos para elegir al presidente del Legislativo y a los integrantes del CAL. La sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional está a días de llevarse a cabo y el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece el procedimiento a seguir para elegir al próximo presidente y a los integrantes del Consejo de Administración Legislativa. Según establece la norma, la sesión estará dirigida por los asambleístas nacionales que encabezaron las 3 listas con mayor votación a nivel nacional. Dependiendo del número de votos obtenidos por la lista, ejercerán en su orden la dirección, la subdirección y la secretaría de la sesión. Para la elección de las autoridades, los asambleístas presentarán candidaturas para cada una de las siguientes dignidades: presidenta o presidente, primera vicepresidenta o vicepresidente, segunda vicepresidenta o vicepresidente, primer vocal, segundo vocal, tercer vocal y cuarto vocal. Aquellas dignidades serán elegidas entre asambleístas de diferentes bancadas, las cuales deben estar conformadas con al menos 14 legisladores. Para elegir a las autoridades se necesitan al menos 70 votos, es decir, la mayoría absoluta de los integrantes del legislativo. Según la normativa, los elegidos serán posesionados inmediatamente y permanecerán en funciones 2 años. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Por otro lado, el conflicto entre Soledad Padilla y Jorge Glass parece no terminar, luego de que Padilla publicara un video contando su versión de los hechos. Al mismo tiempo, pidió a 3 de las simpatizantes de Revolución Ciudadana que acudan a rendir su versión en la Fiscalía. Luego de varias semanas de que se filtraran audios en los que se involucra a Soledad Padilla, a Jorge Glass y a Ferdinand Álvarez, la ex asesora de Glass mediante un video salió a dar su versión de los hechos. ¿Por qué tardé tanto tiempo en denunciarlo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Cuando eres víctima de violencia y estás frente a una relación de abuso de poder, tienes miedo, tienes muchísimo miedo. Jorge Glass decía constantemente que nadie más me iba a dar trabajo, que nadie me contrataría. Me decía también que él era lo mejor que me podía pasar en la vida. Me decía que todos a mi alrededor creían que él y yo éramos pareja, que yo no debía desmentirlo porque nadie me iba a creer, absolutamente nadie. Me pedía sentarme a su lado en actos oficiales y públicos y siempre le decía que no. Además, le pidió a 3 de simpatizantes de Revolución Ciudadana que acudan a la Fiscalía a rendir versión. Ha convocado a Marcela Guiñaga, Luisa González y Paola Cabezas para que rindan su versión. Hoy les pido públicamente y de corazón, como mujer, si su lucha es real, les ruego y asistan y digan la verdad. A ti, Luisa, por todo aquello que conversamos, por la violencia que tú has sido víctima en esta organización. Te pido acudas a dar tu versión. Frente a esto, la legisladora Paola Cabezas informó que acudirá a la Fiscalía, mientras que Marcela Guiñaga, mediante su cuenta de X, aseguró que pedirá rendir su versión en Guayaquil. Y es que quien también se refirió al tema fue Ferdinand Álvarez. Estaré apoyándola como su novio. Mi posición de hombre que realmente tiene principios por convicción y no por conveniencia electoral, me hicieron tomar la decisión que tomé. Insisto, la decisión que tomé no fue una decisión porque me voy a otro bloque, me voy a otro movimiento partido, otro partido político, no. La decisión va enfocada a que se rompió un principio básico, fundamental de un ser humano. Y ahí yo no puedo estar. Por eso di un paso al costado y insisto, estaré como independiente, ayudaré y apoyaré a Soledad en todo lo que tenga que ver con su lucha, porque no es una lucha de Soledad, es una lucha de todas las mujeres. Recordemos que por este caso hay 2 denuncias, una en contra de Glass y otra en contra de Soledad. Anaí Vélez, Noticias Oromar. El consejero de Participación Ciudadana, Juan Guarderas, receptó esta mañana la denuncia que busca destituir al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, tras presuntamente contar con un nombramiento irregular.
El colectivo Tiempo de Valientes, fundado en memoria del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, entregó esta mañana al vocal Juan Guarderas un documento en donde sustentan la supuesta ilegalidad en la designación de Wilman Terán como presidente de la Judicatura. Para entregar este manifiesto al doctor Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana, quien ha sido el único, y quiero recalcar esto, quien ha sido el único que ha prestado oídos al clamor popular, porque antes el Consejo de Participación Ciudadana era solamente la sucursal de los partidos políticos. Es por tal razón y por tal motivo que digo enfáticamente a los señores del Consejo de Participación Ciudadana y a los señores del Consejo de la Judicatura, de que se saquen la camiseta de su partido político y se pongan únicamente la de los ecuatorianos. Guarderas recibió la documentación citando el artículo 55 de la Ley Orgánica, en donde se detalla que los concursos públicos de méritos y oposición deben efectuarse a través de una comisión ciudadana, a excepción de que la terna haya sido enviada por el Ejecutivo. La terna de donde sale el señor Wilman Terán no vino del presidente, vino de la Corte Nacional. Por tanto, tenía que haber una comisión ciudadana de calificación. No la hubo. Ahora, hay una sentencia que decía que el Consejo tenía que actuar nombrando al Consejo de la Judicatura sin la menor dilación. No quiere decir saltándose por alto los mecanismos y las exigencias legales. Entonces, es que hay una nulidad insubsanable en la designación de Wilman Terán, porque no se podía a dedo decir que él tenía que ser elegido si no había una comisión ciudadana de calificación. Agregó que durante la semana gestionará una denuncia ciudadana en el CPCCS para tomar cartas en el asunto. Posteriormente, se retiró del sitio acompañado de un fuerte resguardo policial. Katia Mero, Noticias Oromar. Y el denominado caso Encuentro provoca fricciones entre la Fiscalía y el juez anticorrupción a cargo del caso. La audiencia volvió a ser postergada para el 14 y 15 de diciembre. La audiencia de formulación de cargos en el caso Encuentro fue diferida por segunda ocasión. La solicitud fue planteada por los investigados, entre ellos el cuñado del presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera. En primera instancia, el proceso estaba fijado a realizarse el 31 de octubre. No obstante, fue aplazado para el 16 de noviembre. Sin embargo, este lunes 13 de noviembre, mediante un comunicado en sus cuentas oficiales, la Fiscalía General del Estado informó que el juez de la causa fijó para el 14 y 15 de diciembre, entre las 9 de la mañana y las 14 horas, la audiencia para formular cargos a los implicados. La razón: la entidad convocó a una persona más, Gabriel Mazú, para rendir su versión en torno al caso. Recordemos que la polémica se originó tras la filtración de varios audios de supuestas llamadas entre los involucrados en un medio digital. En las grabaciones se habla de una estructura criminal que habría manejado los contratos del sector eléctrico ecuatoriano. 8 personas se encuentran procesadas penalmente por presunta delincuencia organizada en este caso. Katia Mero, Noticias Oromar. El gobierno nacional afirma que hasta el momento ha recuperado 440 millones de dólares para la seguridad social de la Policía Nacional en el denominado caso Ispol. Esta cantidad representa el 54% del monto total. La mañana de este lunes, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional instaló una rueda de prensa para brindar detalles sobre las labores de recuperación de recursos del denominado caso Ispol. El día viernes ya se adjudicó a las cuentas del Ispol un monto de 20.235.625 que fue acreditado por el Citibank de Nueva York, que esto tenía que ver respecto a los pagos de intereses de la operación SWAP, que tiene que ver con este atraco histórico, el atraco del siglo que le hicieron a los recursos de los policías ecuatorianos. Con esto, yo quiero indicarles a ustedes que el monto que se han recuperado hasta el momento son 368 millones del dinero sustraído de las cuentas de la institución. Zapata agradeció al presidente Lasso y al equipo jurídico por la recuperación de los fondos sustraídos. Y estamos a la espera de una resolución de una orden judicial para la acreditación de 72 millones más en el Zafra National Bank.
Con esto podemos mencionar que en total, durante la gestión del presidente Lasso, se han logrado ya recuperar 440 millones, que significan el 54% del monto que fue reclasificado de inversiones vencidas a cuentas por cobrar por disposición de la Superintendencia de Bancos en el 2020. Por su parte, el director del ISPOL, Renato González, cuestionó que en el país no exista un solo sentenciado por este caso y a la vez hizo un llamado al presidente entrante Daniel Noboa para que continúe con la recuperación de los fondos. Katia Mero, Noticias Oromar. La denuncia contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por presunta infracción electoral se hizo oficial en el Tribunal Contencioso. El caso está relacionado con la pasada campaña política para las elecciones extraordinarias. El consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, hizo oficial la presentación de una denuncia por presunta infracción electoral en contra del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. El pedido fue ingresado al Tribunal Contencioso Electoral el 10 de noviembre. Guarderas aclaró que la denuncia fue presentada junto a Mónica Jaramillo en calidad de ciudadano, es decir, no como funcionario público. El caso está vinculado con la pasada campaña electoral para las elecciones en las que participaron el presidente electo Daniel Noboa y la candidata Luisa González. Y es que, según Guarderas, Pavel Muñoz apareció en spots electorales junto con la candidata. Según el artículo 278 del Código de la Democracia, los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, induzcan al voto a favor de determinada preferencia electoral, cometerían una infracción electoral grave que se sanciona con multas desde 11 salarios básicos unificados hasta 20 salarios básicos unificados, destitución y suspensión de derechos de participación desde 6 meses hasta 2 años. Ya en octubre pasado, cuando Guarderas anunció la posible demanda, el alcalde Muñoz aseguró que no había violentado en ningún momento el marco electoral y que en caso de presentarse dicha denuncia presentará los descargos. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Por decisión de las asambleas de docentes y del Comité Ejecutivo, la Unión Nacional de Educadores convocó a una movilización para el 22 de noviembre. El propósito es insistir ante el Legislativo en el pedido de juicio político a la ministra de Educación, María Brown. Entre las causales estarían abandono masivo de niños, niñas y adolescentes del Sistema Nacional Educativo, retraso en las políticas públicas para prevenir la violencia en escuelas y colegios, recorte de textos escolares, sobrecarga laboral y administrativa a los docentes, entrega de nombramientos provisionales y no definitivos, entre otras. Además, se busca declarar en emergencia a la educación por parte del nuevo gobierno con el fin de movilizar recursos para enfrentar la crisis educativa y generar políticas públicas de manera prioritaria. Impulsar este 22 de noviembre una jornada de movilización para entregar a la Asamblea Nacional la reactivación del juicio político hacia la ministra de Educación, María Brown, porque no solo es el problema de los textos escolares, más de 15.000 docentes fueron discriminados de la equiparación salarial. La ministra elaboró un reglamento a la LOI que es un verdadero boicot a las reformas que fueron alcanzadas con 2 huelgas de hambre, y eso ha imposibilitado que se ejecuten los procesos de escalafón a través de la transitoria 33ª para los docentes que tienen más de 25 años de servicio. Y lo más preocupante, la ministra no entregó el plan de reinserción escolar. Es momento de invitarlos a visitar nuestra página web www.oromartv.com, donde encontrarán las 3 emisiones de Noticias Oromar, además novelas, películas, notas de su interés y muchas novedades más. Con esto hacemos una pausa y enseguida volvemos con más noticias.
Regresamos para contarles que el salario básico para 2024 podría ser definido por el gobierno de Daniel Noboa. Esto debido a que se adelantó la fecha de su posesión como presidente. La mañana de este viernes 10 de noviembre, proveedores del Estado iniciaron una protesta en la plataforma financiera al norte de Quito, pues aseguran que por la falta de pago las empresas corren el riesgo de quebrar y por ello exigen una respuesta al Ministerio de Finanzas. Pero no son los únicos. En los últimos días, tanto prefecturas como municipios y juntas parroquiales reclamaban la transferencia de los recursos atrasados y exigían que no se recorten sus presupuestos. Y es que hasta el 31 de octubre de 2023, los pagos pendientes con el IES, proveedores y gobiernos locales sumaban 1.779 millones de dólares. Este monto es un poco mayor a los atrasos que se acumulaban hasta la misma fecha en 2022. Una de las razones sería que Finanzas tiene menos liquidez, situación derivada de una caída en los ingresos tributarios, entre otras causas porque no se pudo vender activos como el Banco del Pacífico. Además, esta cartera de Estado necesitará 1.200 millones de dólares para pagar los sueldos de la burocracia en diciembre. Este monto incluye el bono de Navidad o 13ª remuneración. Considerando que los salarios de la burocracia se cubren con ingresos tributarios, se espera que con la recaudación de diciembre, que suele ser más alta, alcance para cumplir dicha obligación. En 2022, de los 1.278 millones de dólares en ingresos por impuestos en el último mes del año, 1.216 millones fueron para el pago de salarios del sector público, es decir, el 95% de lo recaudado. En este contexto y teniendo en cuenta que entre enero y octubre de 2023, los ingresos por impuestos que percibió el presupuesto general del Estado fueron 574 millones de dólares menos que en igual periodo de 2022, existe temor de una posible falta de pago de las obligaciones del Estado. Tania Loor, Noticias Oromar. Bueno, la información que acabamos de ver es precisamente sobre la situación financiera del país respecto al pago del sueldo de la burocracia para el mes de diciembre. Ahora sí pasamos a revisar el tema relacionado al sueldo básico de 2024. Con el adelanto de la fecha de posesión del presidente electo Daniel Noboa para el 23 de noviembre de 2023, la definición del salario básico unificado para 2024 ya no estaría en manos del gobierno de Guillermo Lasso, por lo cual no podría dejar establecido el incremento de $25 que prometió en campaña. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios es la entidad encargada de analizar y establecer el alza del sueldo. Pero cuando trabajadores y empleadores no logran un acuerdo, el gobierno es quien toma la decisión. En tanto, las partes involucradas ya se han reunido para realizar propuestas. Desde el lado de los trabajadores se esperan que se iguale el sueldo al valor de la canasta vital, que es de $550, mientras que los empleadores se inclinan a mantener los parámetros técnicos basados en la inflación y la productividad. Lo cierto es que las dos siguientes reuniones del Consejo están previstas para el 17 y el 27 de noviembre. Mientras que el plazo máximo para tomar la decisión es el 30 del mismo mes, fecha en la que Daniel Noboa ya estaría posesionado. Es decir, que si no hay un acuerdo, Noboa será el encargado de definir el nuevo valor de la remuneración básica. Tania Loor, Noticias Oromar. En otro tema, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, está programando una reunión para este 14 de noviembre entre los equipos de seguridad de la administración de Guillermo Lasso y del nuevo gobierno de Daniel Noboa. Durante la reunión se abordarán 3 temas en materia de seguridad: la escalada de violencia en el país, la presencia de grupos de crimen organizado y la situación del sistema carcelario. Además, compras, procesos de adquisición y prioridades que debe tener el gobierno entrante. La policía presentará 5 reformas ante la Asamblea Nacional. Según las autoridades policiales, las enmiendas apuntan a mejorar el trabajo de la institución. El alto mando de la Policía Nacional encuentra la mayor apertura tanto en el nuevo gobierno como en la Asamblea. Después de un análisis sesudo y consensuado, los uniformados plantearán a la legislatura una serie de reformas que se resumen en enmiendas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público COESCOP, que entró en vigencia desde el 2017. No ha traído ninguna consecuencias buenas. Además constan las adquisiciones de la institución cuya demora afecta a la colectividad,
reformas al Código Orgánico Integral Penal, que según la policía otorga muchas garantías a los delincuentes, y el tema del arresto domiciliario, del que se conoce que 1.300 gendarmes están dedicados a resguardar a detenidos por violencia sexual, asesinatos y también por narcotráfico. Eso creo que es fundamental, pero bueno, qué bueno que ya esté todo encaminado. El paquete de enmiendas fue elaborado por la policía en base a la serie de hechos registrados en el diario vivir de los gendarmes. Ahora, con la realidad sentida por los uniformados y rectificando lo aprobado por gobiernos anteriores, la institución del orden propondrá estos puntos para ser tomados en cuenta en la agenda legislativa. En 2023, 9 periodistas ecuatorianos salieron del país por amenazas de muerte. El director de Fundamedios, César Ricaurte, explicó en una entrevista con Noticias Soromar sobre el riesgo de ejercer el periodismo en estos tiempos. Escuchemos. La situación es muy grave. Tenemos 9 periodistas en el exilio en este momento. Y esto es una cifra provisional, ¿no? O sea, puede esto incrementarse en cualquier momento. Hay zonas del país en las cuales es cada vez un oficio de mayor riesgo, un oficio que está sometido a muchas presiones en primer lugar y muchas amenazas en segundo lugar. Las cifras lo dicen claramente. El año pasado concluimos con 356 agresiones contra periodistas. El caso más notorio, ¿no es cierto?, es el del periodista y ex candidato a la presidencia, Cristian Zurita. Él tiene que tener un esquema de seguridad altísimo porque su riesgo es también muy alto. Tiene un riesgo, Cristian, del 92% de probabilidades de sufrir un atentado, ¿no es cierto? Es decir, imaginemos solamente que Fernando Villavicencio, cuando fue asesinado, tenía un riesgo del 96%. En otro ámbito de la información, la petrolera estatal Petroecuador lanzará este martes 14 de noviembre una licitación para la importación de 45 millones de pies cúbicos de gas natural por día para la generación de electricidad, esto en medio de un escenario de apagones. Esto fue notificado por Reinaldo Armijos, actual gerente de la entidad, quien explicó que la adjudicación del contrato estaría lista para el 28 de noviembre. Así la institución dejará lista la licitación para la importación del combustible. Sin embargo, la adjudicación quedará en manos del gobierno de Daniel Noboa. Y mientras tanto, la Corporación Nacional de Electricidad, mediante un comunicado, dio a conocer que desde el martes 14 al jueves 16 de noviembre no se realizarán desconexiones durante el primer horario programado a partir de las 7 de la mañana. Esto aplica en cada unidad de negocio de esta dependencia. Además, mencionó que estos cambios se deben a las condiciones favorables de los últimos días en los embalses. Les recordamos mantenerse informados por fuentes oficiales y también el uso responsable de la energía eléctrica. Atención, porque los casos de dengue en Ecuador van en aumento y Manabí es la provincia que encabeza la estadística a nivel nacional. Manta es uno de los cantones con mayor alerta. Ecuador ya superó los 23.000 casos de dengue en lo que va del año. Así lo confirmó el Ministerio de Salud Pública. Este dato es preocupante, pues significa un aumento del 42% si se compara con las cifras del año anterior. Y es que los actuales 23.000 casos de dengue a nivel nacional son el número más alto en los últimos 7 años. Según datos del Ministerio de Salud Pública, Manabí, Guayas y Santo Domingo son las provincias que más casos de esta enfermedad han presentado. En particular, la provincia manabita encabeza la lista, aproximándose a los 7.000 casos. De ese número, 2.277 están en el distrito Manta, que también comprende a los cantones Jaramijó y Montecristi. Nosotros en lo que va del año tenemos alrededor de 2.276 casos de dengue. Las 2 últimas semanas, si bien ha disminuido un poco la cifra en comparación con lo que teníamos las semanas anteriores, no debemos descuidar
que está previsto para después de 2 días, pues el inicio de las lluvias por la temporada invernal. Hemos tenido fallecidos que hasta el momento no han aumentado, pero de todas formas es importante que estemos pues preparados y sobre todo cumpliendo con todas las medidas de prevención. Según informes de la Organización Panamericana de Salud, en los casos de dengue con signos de alarma, el paciente puede presentar dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, alteración del estado de conciencia, hepatomegalia y aumento progresivo del hematocrito. Es importante señalar que 2023 enfrenta una inestabilidad climática, lo que puede incidir en las enfermedades vinculadas a la época de lluvia. En este sentido, ¿está preparado el sistema de salud pública para afrontar esta situación? Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y el Ministerio de Ambiente activó el protocolo de vigilancia de gripe aviar en algunos puntos del país. Adicional, se emitió una alerta tras la presencia de aves muertas en uno de los recintos. El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica informó este sábado 11 de noviembre la activación del protocolo de vigilancia y seguimiento en el recinto de El Morro en la provincia del Guayas, tras la presencia de aves muertas. Mediante un comunicado indicó que ante la reciente alerta emitida por pescadores, activó de inmediato los protocolos de vigilancia, seguimiento y disposición final de animales silvestres, como aves migratorias y residentes en sus zonas de congregación y paso. También se encuentra en marcha una fase de vigilancia activa que incluye el monitoreo y la toma de muestras que se extenderá hasta la siguiente semana. Las primeras muestras ya fueron remitidas al laboratorio de la Universidad San Francisco de Quito y al Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, donde se confirmó la presencia de 6 casos de influenza aviar asociados a la mortalidad masiva de fragatas. Asimismo, se notificó a los Ministerios de Salud, Agricultura y sus entidades adscritas con el fin de reforzar los protocolos de bioseguridad correspondientes. Además, se ha restringido el acceso a la colonia de fragatas y se mantienen rigurosos protocolos de bioseguridad en embarcaciones y con personal del área. En este contexto, se pidió a la ciudadanía comunicarse al ECU 911 en caso de encontrar animales silvestres, aves o mamíferos enfermos o muertos. Recordemos que en septiembre pasado, 3 de 5 especímenes examinados en las Islas Galápagos dieron positivo a la gripe aviar H5N1. Katia Mero, Noticias Oromar. Y ahora les contamos que la Corte Constitucional fijó fecha y hora de la audiencia pública que tratará la posible legalización de la eutanasia en Ecuador por el caso de Paola Roldán. El 20 de noviembre se realizará la audiencia para la posible despenalización de la eutanasia. Esto luego de la demanda presentada por Paola Roldán, ecuatoriana que padece de esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que la mantiene postrada en una cama y que la obliga a usar un respirador mecánico para vivir. Ante su difícil situación, Roldán presentó una demanda de inconstitucionalidad al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que establece que la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. En una entrevista para Diario El País de España, Farid Simon, uno de los abogados de Paola Roldán, explicó bajo qué condiciones se despenalizaría la eutanasia. Implica varios pasos, donde el primero es, primero, la enfermedad o la situación de salud que sea incurable. Segundo, la expresión de la voluntad, una voluntad personal, pero además que debe ser claramente expresada. Y después, solamente con esas condiciones, podría un médico autorizado para ello, realizar el procedimiento. Eso implica que sea casi imposible que uno pueda usar esto para otros fines que no sean el de ayudar a una persona que busca tener una muerte digna. La pérdida de autonomía de Paola Roldán ha sido una de las consecuencias más duras. Ahora depende de otras personas para realizar las tareas más simples o cotidianas. Por eso defiende su decisión de tener una muerte digna. Entonces mucha gente se cuelga, se lanza del balcón, se toma pastillas, porque el Estado no ofrece una salida digna, amorosa, contenida para la gente que ya está sufriendo. Es una negligencia del Estado. Esta es la primera vez que se lleva al plano judicial un tema tan sensible como el de la eutanasia. El analista constitucional Gustavo Chiriboga explica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado sobre este tema, señalando que el derecho a la protección de la vida no es absoluto. Hay circunstancias en que esta protección puede estar
por usar un término, relativizada, ¿no? Porque no se puede limitar solamente a hablar de la vida en el ámbito biológico, sino también en la dignidad de la vida. Para la audiencia del 20 de noviembre han sido citadas las partes procesales, Paola Roldán y su equipo de abogados, la Asamblea Nacional en su papel de generadora de leyes, el Ejecutivo como colegislador. De igual forma ha sido notificado el Ministerio de Salud Pública, debido a su competencia directa. Una vez concluida la audiencia, la Corte Constitucional se tomará un tiempo para tomar su decisión. Este mes de noviembre, el Cantón Montecristi celebra las fiestas religiosas de la Virgen de Monserrate. Para ello, la Iglesia Católica ha preparado varias actividades. Estudiantes, trabajadores, adultos mayores e incluso personas con discapacidad son parte de los devotos de la Virgen de Monserrate que en ese mes de noviembre llegan hasta la basílica, ubicadas en las faldas del Cerro de Montecristi, para cumplir con alguna manda religiosa o por devoción. Tengo una hija enferma y me vine yo y me di mamá, si no va hasta mañana noche, mi devoción es hoy día. ¿Tiene una mandita hacia la Virgen? Sí, y el sábado viene mi más familia también. La fe en ella desde hace muchos años, lógicamente que estamos cumpliendo porque de eso se trata, más aún ahora que tenemos tanta inseguridad, tanta crisis en el país, que ojalá que la Virgen Santísima nos proteja y nos guíe por el camino del bien. Nosotros como empresaria de Montecristi, con todo mi grupo de colaboradores, he pedido al Padre que nos realice una misa para bendecir nuestro trabajo y a todos nosotros, cada uno de nosotros. Y que viva la Virgen de Monserrate. Son varias las actividades religiosas que se han preparado en la Iglesia Católica para conmemorar esta fecha. Hemos comenzado un quincenario el domingo anterior con un pregón de fiesta y luego los demás días, pues desde la mañana, con el tradicional Rosario de la Aurora y otras misas durante la jornada, con la presencia de instituciones distintas, educativas, comerciales, etcétera, que vienen a rendir, digamos, su homenaje, su oración a la Virgen en estos días, ¿no? El día 21 es el día solemne de la fiesta, a las 11:30 de la mañana, con la misa que preside el arzobispo de Puerto Viejo, Monseñor Eduardo Castillo, y luego a las 4 de la tarde tenemos la procesión con la imagen de la Virgen por las principales calles de la cabecera cantonal y de la parroquia Aníbal San Andrés. En estas fiestas patronales, el Cantón Montecristi recibirá a los feligreses que llegarán desde otros cantones o provincias del país. Willy Quinde, Noticias Oromar. De esta manera hacemos una nueva pausa comercial, pero enseguida volvemos para revisar algunos sucesos reportados en las últimas horas en diversos puntos del país. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. En horas de la mañana, los moradores de la cooperativa ASAP Bucarán de la parroquia Pascuales, al norte de Guayaquil, hallaron restos humanos en el basurero de la localidad. Un ciudadano que se acercó a depositar desechos encontró un saco de color blanco que contenía una cabeza y un pie correspondientes a una persona de sexo masculino. Policías del Servicio Preventivo arribaron al lugar para constatar el macabro hallazgo. Luego, agentes de criminalística y de la DINASET llegaron al sitio para realizar el procedimiento correspondiente. Y durante el fin de semana, la Policía Nacional ejecutó en Guayaquil un operativo en el distrito Progreso. Dicha intervención permitió la captura de 4 sujetos y el aislamiento de 2 menores de edad por el presunto delito de tenencia y porte de armas de fuego. Se indicó que los implicados podrían estar involucrados en el asesinato de un ciudadano identificado como Carlos P. Las acciones policiales iniciaron después de una alerta del ECU 911 en el sector de la vía Antigua Morro-Pozorja, donde se encontró un cadáver en estado de descomposición y maniatado. Entre los indicios vinculantes constan 3 armas de fuego, 30 cartuchos de diferente calibre, 5 teléfonos celulares y 4 motocicletas.
En el norte de Guayaquil, 3 personas fueron asesinadas mientras se movilizaban a bordo de 2 vehículos. En la escena se recabaron cerca de 15 indicios balísticos. Tenemos detalles de este y otros hechos reportados en las últimas horas. 3 personas fueron asesinadas cerca de las 3 de la madrugada de este lunes en los exteriores de Mucho Lote 2, en el norte de Guayaquil. Las víctimas se transportaban en 2 carros, un auto negro y otro de alta gama. De manera preliminar, las autoridades han informado que el ataque estaba dirigido hacia el conductor de una camioneta. Dicho vehículo recibió 9 tiros. Las otras 2 víctimas estaban en el carro pequeño, que al momento de la balacera estaba apagado. Ellos intentaron escapar del sitio y corrieron del lugar, pero los criminales los alcanzaron. Sobre el asfalto de la avenida Vargas Machuca, en el sector Barrio Lindo de Babahoyo, quedaron los cuerpos de 3 hombres tras ser acribillados por motorizados armados la noche de este domingo. Poco antes del ataque, Rodi, George y Dani, junto con otros allegados, se habían reunido para disfrutar del clásico. La provincia de Los Ríos cerró el fin de semana con más de 20 personas asesinadas, desde el viernes hasta el domingo. En Pedernales se registraron al menos 2 asesinatos este último domingo. El primero ocurrió en pleno malecón. Sujetos desconocidos procedieron a realizar disparos para luego darse a la fuga en una motocicleta. La víctima fue identificada como Jefferson José Ibarra Morán, de 24 años de edad. Un segundo hecho de sangre fue el reportado en el sector Puerto del Toro. En este punto de la provincia de Manabí, la vida de otra persona fue cegada también con impactos de bala. Ambos crímenes son investigados por las autoridades. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y los 3 sujetos que asaltaron a mano armada una joyería del Centro Histórico de Cuenca aún no son capturados. La policía asegura que sus agentes y la propia fiscalía investigan lo sucedido. 48 horas después del asalto a mano armada en esta joyería por el Centro Histórico de Cuenca, hay temor entre propietarios y trabajadores de los locales ubicados sobre la calle Gran Colombia, quienes por seguridad prefieren no hablar. Fuera de cámaras manifiestan que personas dedicadas a varios actos ilícitos, como la venta de droga, suelen frecuentar la zona. Problemas, a decir de los vecinos, se agudizan con la poca o nula presencia de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, incluso Guardia Ciudadana. Bueno, decir no existe presencia policial, fíjense, nos hemos encontrado aquí de coincidencia, yo no les he citado a ninguno de ustedes, ni hemos acordado. Dentro de la actividad yo personalmente estoy supervisando todos los puestos, los UPCs. Precisamente ese día sábado estábamos en un recorrido de varios UPCs que están constando en mis informes respectivos. Nosotros tenemos aquí permanentemente en el centro histórico la policía de turismo, tenemos permanentemente el circuito sagrario, San Blas, del personal policial. Es la respuesta a las interrogantes de la prensa local, pues nada se ha dicho de manera oficial sobre las investigaciones tras lo ocurrido el sábado 11 de noviembre, empezando por la captura de los 3 sujetos que sustrajeron joyas de oro. Hasta el momento se desconoce el monto. De igual manera, el eje investigativo lo que hace es hacer una ruta técnica, verificar cámaras y toda la situación para hacer constar en sus partes, de tal manera que eso a su debido momento permita judicializar y poner en conocimiento de la autoridad para que los casos tengan el soporte legal. Y es que ese día, indica Nelson Arroba, comandante de la subzona de policía en Azuay, se levantaron varios indicios. La indagación se encuentra en manos de la Fiscalía. Son casos que se han presentado de conmoción, que causa preocupación a toda la ciudadanía, nos causa preocupación a nosotros. Hasta tanto, por acá se ofrece reforzar la presencia de agentes y patrullajes por la zona, sin olvidar el resto de sectores de la urbe. Imposible poner policías en cada esquina, pero sin embargo hacemos todos los esfuerzos posibles para nosotros estar presentes en todo lado. Como medidas preventivas, señaló el coronel de policía, ante los cuestionamientos de ciudadanos en las últimas horas. Así es, Ligner, amigos, gracias por iniciar su semana informándose en Noticias Oromar. Mañana más noticias desde las 6 de la mañana. Buenas noches.